Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar viendo el libro de Jeremías, ¿sí? Cuando me toque pasar, he decidido hablar de Jeremías y es un libro que a mí me gusta mucho la historia, el trasfondo, cómo se desarrolla, es como una novela, es como una película, realmente es muy interesante, tiene de todo, ¿sí? Entonces, Jeremías vive a más o menos unos 600 años antes de Jesús y él vivió unos 100 años después de Isaías. Si ustedes ven ahí su Biblia, tenemos Isaías y luego tenemos Jeremías, ¿verdad? Y pues así fue, primero vivió Isaías y 100 años después de su muerte más o menos, nace Jeremías, ¿sí? Nada más que Isaías pues era una persona fuerte, de carácter fuerte, no le temía, ¿verdad? Era del gobierno, y Jeremías era todo lo contrario, era un muchacho débil, temeroso, corazón de pollo, como decimos, ¿sí? Pero aún así Dios utiliza a cualquier persona, ¿sí? Entonces, mucha gente le dice el profeta llorón, y sí, Jeremías ahí a veces nos escribe que su corazón estaba roto por lo que él veía de su pueblo Israel, que la gente no obedecía a Dios, y él sabía lo que venía, y él lloraba, ¿verdad? Y Jeremías es un mensaje muy adecuado a nuestra época. Bueno, toda la Biblia es adecuada, pero Jeremías en especial, nosotros, cada cristiano debe ser un Jeremías chiquito, ¿sí? Porque estamos llamados a compartir a una generación que va de mal en peor, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Jeremías, y lo vamos a ver, que él iba a ser columna de hierro, que él iba a ser ciudad fortificada y que nadie iba a poder con él, ¿sí? Entonces, ahí en Jeremías, bueno, antes me gustaría ver este esquema. Dios a Noé le dio la promesa del arco iris de que no iba a destruir el mundo otra vez con agua, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham acerca de la promesa de una nación, ¿sí? Y luego Dios le dijo a Moisés la ley, Dios le dijo a David la descendencia que iba a ser para siempre un descendiente, se iba a centrar en su trono y que nunca iba a acabar, ¿sí? Pero Dios le dice a Jeremías acerca de un nuevo pacto, una nueva alianza, y Dios va revelando ahí su plan a través de las generaciones, a través de personajes, y con Jeremías en especial, Dios habla de un nuevo pacto. Y Dios les anticipa que va a haber un periodo de tiempo donde la gente realmente le va a obedecer. Y Dios ya había hablado de ese nuevo pacto, bueno, primero con Jeremías me parece, pero también después le dijo a Ezequiel que la gente iba a venir un tiempo en que la gente iba a obedecer a Dios porque su ley iba a estar escrita en su corazón y no en tablas de piedra, ¿sí? Entonces de eso se trata el nuevo pacto, y Jeremías 33 ahí habla de un renuevo justo que es el Señor Jesucristo. Entonces Jesús es anunciado en Jeremías, ¿verdad? Y la revelación ahí va progresivamente. Entonces dice ahí Jeremías 1:1, dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio el mensaje a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva, ¿sí? Vamos a ver aquí un pequeño cortito de una caricatura que le gusta mucho a mi hijo, pero ilustra precisamente eso. Miren, vamos a verlo. Antes de que yo te formara en el vientre te conocí. ¿Cómo? Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie,
que yo estoy contigo para librarte. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte. El llamado de Jeremías, ¿verdad? Un joven de 27, 28 años que era de la familia de, bueno, de una familia de sacerdotes de la tierra de Judá, en el pequeño pueblito de Anatot. Ahí, bueno, no se ve en el mapa, sí, ahí en sus Biblias a lo mejor atrás, ubiquen Jerusalén, ¿verdad? Ahí el puntito, y un poquito arriba de Jerusalén, a 4 kilómetros arriba, está el pueblito de Anatot, de donde él era Jeremías, ¿sí? Era algo así como si alguien es de aquí de la Laguna y Jeremías fuera de Chávez o de San Pedro, ¿sí? O sea, de las afueras de la ciudad, poquito muy cerca, pero un pueblito fuera de Jerusalén, Anatot, y ese pueblo hoy en día existe todavía, ¿sí? Que por cierto, una de las características de Anatot es que ahí sembraban almendras y ahí florecían mucho los almendros y Dios va a usar ese almendro, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Pero son 4 kilómetros, realmente muy poquito de Jerusalén, la capital. Entonces dice la Biblia que Jeremías es hijo de Hilcías, ¿verdad? Ahí nos dice una breve introducción y nos dice la Biblia que eran una familia de sacerdotes y vivían en Anatot, en la tierra de Benjamín, ¿sí? Entonces, muy probablemente, pues, Jeremías venía de una familia, pues, humilde, ¿verdad? A diferencia de Isaías, el profeta anterior, que él se codeaba acá con el gobierno, pues, Jeremías no, ¿verdad? Era un muchacho de campo, ¿verdad? Y Dios lo llama, pues, estando ahí, ¿verdad? En su condición, siendo muchachos, siendo granjero quizás, ahí en su casa. Y podemos pensar que Dios no utiliza a la gente joven, pero muchas de las veces muchos personajes bíblicos fueron jóvenes, ¿sí? De todas edades, ¿verdad? Entonces Dios nos puede utilizar en cualquier edad. Entonces, vamos a hablar, antes de seguir, me gustaría hablar un poquito de los reyes que fueron ahí contemporáneos con Jeremías. Jeremías vivió en tiempos de Josías, ¿sí? Josías el rey. Josías fue hijo de Amón y nieto de Manasés. Y bueno, si han escuchado del rey Ezequías, fue el tatarabuelo de Josías, ¿sí? Entonces, Ezequías fue un buen rey. No sé si recuerden la historia de Ezequías. Fue el rey que le dijeron que se iba a morir, pero que luego Dios le dio más años de vida, ¿sí? 15 años, ¿verdad? Fue el rey que invitó al enemigo a entrar al palacio, al rey Nabucodonosor, y la regó, ¿sí? Pero Ezequías fue un buen rey, ¿sí? Fue un rey piadoso. Y luego le sigue Manasés. Manasés fue un rey terrible, el peor de todos los reyes, pero dice la Biblia que estando en la cárcel en Babilonia, se humilla y se arrepiente y vuelve a Dios. Pero los pecados de Manasés estaban en el pueblo, o sea, él había hecho que el pueblo pecara en gran manera, y aun cuando él se arrepiente, la gente continuó la maldad. Y luego le sigue Amón, el papá de Josías. Amón solo reina por 2 años y fue un mal rey, y lo asesinan, así que de él no se nos dice nada, ¿sí? Entonces imagínense la niñez que pudo haber experimentado Josías, un papá malvado, un abuelito que a lo mejor fue malvado, pero a lo mejor su abuelo lo instruyó, le dijo que él se arrepintió. Y de hecho así hay una película del rey Josías, y en la película se ve que Manasés le está instruyendo a Josías porque su papá ya se había muerto, ¿sí? Entonces, bueno, pero en la Biblia nos dice que Amón reinó cuando Manasés había muerto, ¿sí? Así que
bueno, ahí esa fue más o menos la niñez de este rey Josías. De Josías, recuerden que fue el rey que empezó a reinar a los ¿cuántos años? A los 8 años. Y luego entró a reinar y derribó los altares, los ídolos que su padre había hecho, ¿sí? Fue el rey que descubrieron el rollo de la ley en el templo y luego él lo leyó al pueblo y fue el rey que instituyó la Pascua por primera vez en muchos años, ¿sí? Entonces es muy bonita la historia de Josías, véanla por allá, Segunda de Crónicas, ahí los últimos capítulos, ¿sí? Entonces, me gustaría aquí dar algunos detalles, miren. Entonces, Manasés, dijimos que, bueno, no se ve ahí, reinó Manasés a los 12 años, ¿sí? Dice ahí la Biblia, y reinó por 55 años y murió a los 67. Así que podemos imaginar al abuelito de Josías que alcanzó buenos años, ¿sí? Alcanzó a vivir hasta los 67 años. Y Josías lo vio, ¿verdad? Vio a su abuelito. Pero cuando Manasés muere a los 67 años, le sigue su hijo Amón, que reinó a los 22 años, reinó por 2 años y murió a los 24 años, siendo un joven, ¿verdad? Se muere el papá, ya grande de edad, le sigue el joven Amón, es muy malvado y por malvado lo asesinan. Y solo 2 años reinó, ¿sí? Así que Josías tiene un antecedente de un papá malvado, ¿verdad? Que pues murió muy pronto, muy joven, a los 24 años. Y luego Josías empezó a reinar a los 8 años, reinó por 31 años y murió a los 39 años, ¿sí? Murió joven en la batalla de Megido, ahí por entrometerse con el rey Necao de Faraón, y luego lo vamos a ver, pero murió joven, ¿sí? Fueron realmente pocos años que Josías estuvo en el trono, fueron 31 años, a diferencia de otros reyes. ¿Por qué vemos esto? Porque esto nos ayuda a entender a Jeremías, ¿verdad? Lo que él alcanzó a ver, lo que él pudo ver. Él, pues, pudo ver a varios reyes. Entonces, Josías, decimos que, por así decirlo, de su primer año a su año 6, él vio ver a su abuelito Manasés, ¿verdad? Luego Manasés muere y podemos decirlo así, que de los 6 a los 8 años vio ver a su malvado padre Amón, ¿sí? Y cuando Amón muere, pues Josías hereda el trono porque él era el heredero al trono, ¿verdad? Era el primer hijo y por eso a los 8 años lo hacen rey. Pero qué sorprendente que siendo un niño, luego él sabía que tenía que derribar los altares paganos de otros dioses, y cómo teniendo una mala influencia de un padre malvado, aún así él no siguió el ejemplo de su padre. Por ahí algunos podemos tener eso de pretexto para portarnos mal, es que mi papá fue malo, pero realmente no. Ahí en la Biblia, en Ezequiel nos dice que los pecados de los padres no son los de los hijos y viceversa, ¿sí? Cada quien, pues, somos responsables, ¿sí? Entonces, dice ahí en Crónicas que cuando Josías estaba en su año 13 de reinado, ahí entra en la historia, entra Jeremías, ¿sí? En el año 13, ahí lo vamos a leer, Dios le llama a Jeremías acá en su pueblito Anatoth, ¿sí? Y cuando Dios le habla a Jeremías, si hacemos el cálculo 8 más 13, ¿cuánto nos da? 21. Así que Josías tenía 21 años cuando Dios llama a Jeremías. Y Jeremías comenzó en el año 626 y más o menos podemos sacar un aproximado que él tenía 27 años cuando Dios lo llamó, ¿sí? Así que tenemos por un lado un profeta de 27 años joven y tenemos un rey de 21 años joven también, 2 jóvenes que servían a Dios y que eran pues amigos, no sé si decirlo, nos los podemos imaginar así, ¿verdad? Un joven rey y un joven profeta
haciendo sinergia, ¿sí? Ayudándose mutuamente en contra de un pueblo malvado. Y qué mejor que Jeremías tenía el apoyo del gobierno, porque Josías obedecía a Dios, ¿sí? Pero Josías no vivió mucho, solo fueron 18 años de reinado, y los próximos 30 y tantos años de Jeremías le tocó vivir bajo reyes malvados que eran hijos de Josías. ¿Ok? Y eso me gustaría verlo ya después. Pero imagínenselos, el dúo perfecto, ¿verdad? Dos jóvenes sirviendo a Dios. Si nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo y los discípulos, pues también eran jóvenes de 30 y tantos años, ¿verdad? De los 29, 28, no, de los 30 a los 31, 33 años, ¿sí? Pero también vemos, como les digo, personajes que Dios los utiliza en edades mayores. Pero es bueno hacernos la idea, ¿verdad? Josías y Jeremías eran jóvenes al empezar su ministerio, porque a veces los vemos como personajes ya grandes, barbones, canosos, y no fue así al principio, ¿sí? Entonces, dos jóvenes, ¿verdad? Ahí. Ahora, hablando de Josías, Josías tuvo 4 hijos. El primero, el mayor, Joanán, de él no se nos dice nada, más que un versículo ahí en Crónicas, pero él nunca reinó. Luego tuvo otros 3 hijos que sí reinaron después de él, Joacim, Sedequías y Joacás, y Joacim tuvo un hijo que era Joaquín. Entonces Joaquín viene siendo nieto de Josías, ¿sí? Y los 4 reinaron después de que Josías muere, pero saben, de los 4 no se hace ni uno, ¿sí? Porque todos no servían a Dios. Entonces tuvieron reinados muy cortitos, porque luego los quitaban o los mataban, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Dios no los quería o por sus consecuencias, ¿verdad? Pero entonces, para que entendamos mejor, Jeremías alcanzó a ver a Josías. Bueno, Jeremías, pues en su juventud, él nació en los tiempos de Manasés, ¿verdad? Así como si yo dijera, a ver, yo nací en el 91, ¿quién estaba de presidente en ese entonces? ¿O era Salinas o era Zedillo? Bueno, yo no recuerdo a Salinas en la tele ni en haber hablado de él, pero sí recuerdo a Zedillo, sí, en la primaria y en la tele. Entonces, es interesante compararlos, porque podemos pues ahí imaginarnos más o menos qué pudo o qué alcanzó a ver Jeremías en su juventud. Él debió haber escuchado que el rey Manasés fue malo, pero luego se arrepintió, ¿sí? Y luego él debe haber escuchado que luego le sucedió a Amón y que fue muy malvado, y él debe haber escuchado a sus 14 años de edad que luego empezó a reinar un joven niño de 8 años. Y yo creo se debe haber extrañado con toda su familia, ¿cómo es posible que un niño de 8 años reine, o sea, nuestro rey, ¿sí? Pero debió haber visto ahí la política de su país, y nunca se hubiera imaginado que iba a ser parte de eso, porque Dios le iba a llamar a las naciones y contra reyes y contra sacerdotes a predicarles. ¿Cuándo se iba a imaginar que él iba a estar enfrente de reyes? ¿Sí? Entonces, cuando Josías muere a los 39 años en la batalla de Megido, le sucede su hijo más chico, que era Joacás, pero Joacás solo dura 3 meses porque el rey de Egipto lo quita y se lo lleva a Egipto, ¿sí? Y ahorita nada más lo vemos así, luego lo vemos más a detalle. Entonces, como se llevan a Joacás, no lo matan, sino se lo llevan, le sucede su hermano Joacim, hijo de Josías, y él dura 11 años en el trono, ¿sí? Pero él lo asesinan, y Jeremías le decía que se arrepintiera, y él no quiso arrepentirse. Entonces lo asesinan y le sucede su hijo Joaquín, pero Joaquín solo dura 3 meses, igual como su tío Joacás. Pero a Joaquín llega Nabucodonosor y se lo lleva en la primera deportación. A Joaquín se lo llevan junto con Daniel, junto con Ezequiel, junto con los amigos de Daniel y la gente noble de Judá, ¿sí? Se lo llevan en una primera deportación. Y si algo vemos de Joaquín es que fue un mal rey, pero al menos le hizo caso a Jeremías
de que no pusiera resistencia porque venía Nabucodonosor y hizo caso y vivió, ¿sí? Entonces murió en paz en la cautividad en Babilonia. Luego le siguió su tío Sedequías por 11 años y fue el último rey de Judá. Sedequías fue el rey que Nabucodonosor le mató a sus hijos enfrente de él y después le quitó los ojos. Y vivió en la cárcel en Babilonia, y Jeremías siempre le estuvo diciendo que se arrepintiera y se arrepintiera porque iba a llegar Nabucodonosor, y no hizo caso, ¿sí? Así que esos fueron los últimos reyes de Judá. Jeremías vio caer al imperio, bueno, no al imperio, al reino, ¿sí? Dicen que Jeremías le tocó vivir el ocaso del reinado de Judá. Él le tocó ver los últimos reyes, le tocó ver cuando se llevó a su pueblo a la cautividad, ¿sí? Así que fue, imagínense, pues, un tiempo muy feo, ¿verdad? Que él le tocó vivir. De todos los profetas, pues a él le tocó vivir el fin de los tiempos, por así decirlo, ¿sí? Tantas generaciones de cristianos que hemos hablado de los tiempos futuros, pasan las generaciones, pero va a haber una generación de cristianos que le va a tocar ver el fin de los tiempos, ¿sí? Espero que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero Jeremías fue el que le tocó ver el fin de los tiempos de su pueblo, ¿verdad? Antes de la deportación. Entonces, bueno, para que lo veamos así, ¿verdad? Los últimos reyes de Judá. Y Jeremías tuvo un ministerio de 40 años. En esos 40 años, 18 fueron bajo el cuidado de Josías. ¿Cuántos son 40 menos 18? 30 y... ¿qué? 40 menos 18. 22 años sufriendo bajo reyes malvados. ¿Sí? Imagínense, a veces la situación política cambia o puede cambiar para los cristianos, ¿sí? Estamos quizás en un buen gobierno, en un mal gobierno, y luego de repente gira la situación porque entra a un mal presidente o un mal gobernante, ¿sí? Así le pasó a Jeremías, pero Dios siempre es fiel a pesar de cualquier época que podamos vivir, ¿sí? Entonces sigamos leyendo ahí, dice ahí en el 2, dice, el Señor le dio un mensaje a Jeremías por primera vez. Estoy aquí, espérenme. Reina Valera, dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Si eso lo vimos, dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Se fijan aquí, nos está resumiendo todo esto. La palabra de Dios le vino en los tiempos de Josías, en los tiempos de Joacim y en los tiempos de Sedequías. Estos dos reyes los omite porque solo duraron 3 meses. Probablemente por eso los omite. Pero ahí nos habla de 3 reyes. La palabra de Dios vino a Jeremías en los tiempos de esos 3 reyes. Sí, el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Sí? Fíjense, Dios había escogido a Jeremías, lo había llamado, lo había conocido desde antes de que él naciera. Efesios nos dice lo mismo de los cristianos, ¿verdad? Que Él nos escogió, ¿sí? Romanos 9 nos dice que Él nos escogió, nos predestinó, ¿sí? Nos llamó, nos glorificó, y tenemos un llamado, así como Jeremías, cada cristiano. Igual no vamos a ir a las naciones, no vamos a ir a los reyes, pero tenemos un llamado a servir aquí, ¿sí? Algo Dios nos ha puesto aquí para hacer algo, cada quien sabrá, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado como Jeremías. Las mismas palabras que Dios las usa para cada cristiano. Sí, es Jeremías el profeta y todo, pero en términos prácticos, hermanos, todos tenemos el mismo llamado, ¿sí? Y todos podemos responder como Jeremías, no sé hablar, soy un niño, ¿sí?
¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dijo que fuera al pueblo? Señor, yo soy tartamudo, ¿verdad? Soy de lengua torpe, ¿sí? Gedeón le tenía miedo a todo, ¿sí? Y Dios lo usó, ¿verdad? Y así vemos varios personajes que Dios usa a pesar de sus debilidades, ¿sí? Y Dios dice que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad, nuestras flaquezas, ¿verdad? Dios no le importa si no sepamos hablar, si no sepamos hacer esto. Él nos llama y Él nos va a capacitar, ¿sí? Y luego dice el 7, dice, y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo el que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, bueno, hasta ahí, ¿sí? Fíjense, 4 cosas. Dios lo puso a Jeremías para arruinar y destruir, para edificar y plantar, ¿sí? ¿Cuántas palabras tienen connotación buena y cuántas tienen connotación mala? 2 buenas y 2 malas, ¿verdad? Arrancar y destruir, edificar y plantar. El ministerio de Jeremías era destruir algo para luego edificar, ¿sí? Quebrantar algo para luego hacerlo otra vez. ¿Y dónde vemos el pasaje tan famoso del alfarero? ¿En qué libro está? En Jeremías, ¿sí? Dios utiliza la misma táctica. Quiebra el jarrón para volverlo a hacer. Y así era la casa de Judá. Estaba tan mal, estaba su pecado tan arraigado que Dios tenía que destruirlos. Tenía que venir una nación de fuera y matarlos, destruirlos, arrancarlos, quitarles todo lo que tenían para que ellos luego volvieran arrepentidos, porque entre más arraizado esté el pecado en alguien, más difícil es el arrepentimiento. Tiene que pasar un hecho sorprendente en la vida de alguien para que agarre la onda y vuelva a Dios, ¿sí? Entre más lejos estemos de Dios, quizás el regaño o la reprenda va a ser más difícil, ¿sí? Pero si somos hijos de Dios, Él nos va a hacer volver tarde que temprano y no nos va a gustar las maneras que Él usa, ¿sí? Hebreos 12 dice que no nos sorprendamos cuando Dios nos castiga y nos azota, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Entonces, el ministerio de Jeremías era arrancar, derribar, edificar y plantar. Y no nomás se queda en destrucción, sino que Dios siempre edifica, ¿sí? Y luego dice el 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios le da a Jeremías una visión. Le dice, Jeremías, ¿qué estás viendo? Veo una vara de almendro. Y se acuerdan que les dije que Anatot era un pueblito donde se cosechaba almendra, ¿sí? Entonces Jeremías yo creo que veía las almendras como nosotros vemos los mezquites o los nopales, ¿verdad? En todos lados ahí había almendras. Y Dios le dijo que así como la vara de almendra florece, así su palabra va a ser pronta para cumplirse. Y además había otro juego de palabras ahí. La palabra almendra en hebreo tiene mucho que ver con la palabra buscar del hebreo, si no recuerdo ahí cuál era, pero Dios estaba haciendo un juego de palabras que la palabra almendra se parecía mucho al buscar, ¿sí? Entonces Dios estaba diciendo en pocas palabras con esta visión que Él iba a hacer cumplir su palabra tarde que temprano. Y de hecho la almendra, hermanos, es un árbol que florece primero. Bueno, de los pocos árboles que florecen primero antes que los otros. Por eso dice la profecía que cuando veamos la vara de ahí florecer, sepan lo que viene, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que la vara de almendro o que el almendro florece, ¿qué significa? Que ahí viene la primavera, ¿sí? Porque es la que primero florece. Entonces, dice ahí en el 13, vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve
y su faz está hacia el norte. La segunda visión de Jeremías, que era una olla hirviente, ¿sí? ¿Y cuál era el significado de eso? Dice el 15, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto mande. No temas delante de ellos, porque te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día, bueno, hasta ahí, ¿sí? La olla hirviendo significaba el juicio de Dios. Así como una olla que hierve, si nosotros vaciamos el contenido de esa olla, dice el 15, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto mande. No temas delante de ellos, porque te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día, bueno, hasta ahí, ¿sí? La olla hirviendo significaba el juicio de Dios. Así como una olla que hierve, si nosotros vaciamos el contenido de esa olla, pues ¿qué creen que pasaría si le cae a una persona, verdad? Nos vamos a quemar, ¿verdad? Y Dios estaba diciendo que literal, sobre la tierra de Israel, Él iba a vaciar la olla. Claro, hablamos en sentido figurado, ¿verdad? Pero ¿qué significa la olla y el agua hirviente? Que iban a venir del norte ejércitos a destruir a Jerusalén y a Judá, ¿sí? Dice el 15, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto mande. No temas delante de ellos, porque te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día, bueno, hasta ahí, ¿sí? La olla hirviendo significaba el juicio de Dios. Así como una olla que hierve, si nosotros vaciamos el contenido de esa olla, pues ¿qué creen que pasaría si le cae a una persona, verdad? Nos vamos a quemar, ¿verdad? Y Dios estaba diciendo que literal, sobre la tierra de Israel, Él iba a vaciar la olla. Claro, hablamos en sentido figurado, ¿verdad? Pero ¿qué significa la olla y el agua hirviente? Que iban a venir del norte ejércitos a destruir a Jerusalén y a Judá, ¿sí? Pero fíjense lo fuerte que es la idea de la olla hirviente, ¿sí? O sea, a nadie le gustaría que le cayera el agua caliente de una olla. Pues así era el juicio de Dios. Era inevitable porque el pecado estaba a la puerta y Dios tiene que ejecutar un juicio. Siempre que alguien se porta mal, pues Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? No lo puede pasar por alto. Igual pueden pasar años, ¿sí? Puede pasar mucho tiempo, pero si alguien es cristiano, Dios se la va a arreglar para que esa persona sufra y le duela haberse alejado de Dios. Entonces, Dios estaba preparando un juicio y Él estaba llamando a las naciones a que vinieran a Jerusalén. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo. Y Dios le dice, Jeremías, tú vas a ir, le vas a hablar eso al rey. ¿Sí? Imagínense el trabajo que era. ¿Cómo le voy a decir ahora a la gente que Dios va a venir a destruir? ¿Cómo van a reaccionar conmigo?
pues efectivamente nunca lo quisieron. Lo apedrearon, lo encarcelaron, y la gente no creyó, como en los días de Noé, hasta que vieron caer el agua del cielo, ¿sí? Y así en los tiempos de Jeremías también. Entonces, Dios le dice a Jeremías en el 17, tú pues, ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuando te manden. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Sí? Tres cosas que Dios le dice a Jeremías. Tres ejemplos, ¿verdad? Jeremías, tú vas a ser como una ciudad amurallada, tú vas a ser como una columna de hierro y tú vas a ser como una pared, un muro de bronce, ¿sí? En la ciudad amurallada, la idea es que nadie puede entrar, ¿sí? En la columna de hierro, la idea es que nadie la puede derribar. Y en la muralla de bronce es que nadie la puede pasar, ¿sí? Así que Jeremías, un joven de 27 años, que era niño, como él dice, Dios lo iba a convertir en esas tres cosas. Una ciudad amurallada, una columna de hierro y una pared de bronce. Y él se iba a ir en contra de todos. ¿Sí? Imagínense qué difícil vida le esperaba a Jeremías. Dicen que Jeremías nunca se casó porque los tiempos que vivió no le dejaron casarse. Y Dios no le permitió casarse porque la gente de Judá no le servía, ¿sí? Así que, hermanos, ya para terminar a modo de reflexión, vamos ahí a Mateo 13, 24. La parábola de la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con respecto a Jeremías con esto? Recuerden que les comentaba, Jeremías es un mensaje muy adecuado para nosotros porque puede que vivamos lo mismo que Jeremías, ¿sí? Puede que vivamos los últimos tiempos de nuestra generación. Puede que alcancemos a ver el ocaso de nuestra civilización antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, si esos tiempos nos llegan, hermanos, seríamos realmente como un Jeremías, ¿sí? Pero bueno, de hecho no tenemos que esperar hasta ese entonces, ¿verdad? Siempre la maldad ha estado. Pero si se fijan ustedes, hermanos, ahí dice el 29, dice, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. En el mundo hay cizaña y trigo, hay gente mala y gente que cree y gente que no cree, ¿verdad? Y ambos están mezclados. Pero dice la Biblia, en este enfoque, si lo vemos de esta manera, los dos, tanto el trigo como la cizaña, van a crecer. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y hasta cuándo van a crecer? ¿Hasta qué día van a crecer? Hasta la siega. ¿Y qué día es ese de la siega? Cuando Jesús venga, ¿sí? Ahora, siempre estamos muy acostumbrados a pensar y a decir y a temer al futuro, decir, en el futuro la maldad va a crecer.
la maldad y que los tiempos se van a venir mal y la economía, la maldad, la delincuencia, los rateros. Y sí, la maldad va a crecer, ¿verdad? Porque tiene que crecer la cizaña. Pero junto con la cizaña, hermanos, ¿quién va a crecer también? El trigo. Entonces, ambos vamos a crecer a tal grado que sí, la maldad, y le tenemos miedo a la maldad, hermanos, pero la iglesia también va a crecer, ¿sí? ¿No dice ahí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Quién es la institución que Dios le ha dado la responsabilidad de llevar y predicar el evangelio y que Satanás no va a poder contra ella? ¿Quién es? La iglesia. Entonces, hermanos, aunque la maldad sí va a crecer en los últimos tiempos, tenemos la esperanza y tenemos este enfoque de que también el trigo va a crecer junto con la maldad. Y lo podemos ver de esta manera. Dos equipos, le tememos a los malos, pero ¿saben qué? Hay muchos buenos también. Y entre más crezca el malo, ¿saben qué? También el bueno va a crecer. Así que no le temamos al futuro, hermanos. Si lo vemos desde este enfoque, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, también nosotros vamos a crecer, ¿sí? Y podemos ser como Jeremías, ciudad amurallada, columna de hierro y una pared de bronce que nadie puede contraer, ¿sí? Y aun cuando nos maten o nos asesinen, hablando en sentido espiritual, que nadie pueda contra nosotros, ¿sí? Entonces, Jeremías es un mensaje muy adecuado. Seamos cada uno como un Jeremías pequeño. Vamos a orar. Señor, gracias damos por este día, gracias por este mensaje. Ayúdanos a ser un Jeremías, Señor, en nuestros tiempos. Ayúdanos a llevar la palabra y a ser inquebrantables, Señor, a no dejarnos llevar por el mundo, las enseñanzas del mundo, las corrientes, sino realmente ser inquebrantables, Señor, ser de influencia buena para el mundo. Gracias, Padre, por cada hermano. Bendícele, permítele llegar a casa con bien y estar aquí el próximo domingo. En el nombre de Jesús, amén.